¿Qué tal? Como vimos en el video de Adler, su ejemplo demostró la posibilidad de explorar nuevos caminos fuera del riguroso círculo delimitado por Freud, pero al mismo tiempo a los discípulos no les quedó otra más que elegir entre dos campos, el de los buenos y el de los malos. Los primeros no cuestionaban y aceptaban la doctrina de Freud sin reparos, y los segundos cuestionaban sus postulados y buscaban alternativas a su propia práctica clínica. En ese momento Jung se encontraba o se empezaba a molestar por el trato que recibía de Freud, al mismo tiempo que se encontraba escribiendo su principal obra psicoanalítica, Símbolos de Transformación, obra que pondría en entredicho la doctrina de la sexualidad. Y al ver Jones que Jung daba muestras de dudosa lealtad a la doctrina y a Freud, propuso la formación de un comité secreto para proteger a Freud y al movimiento. Freud se entusiasmó y consideró a los más leales, a Jones, a Sachs, a Ferenczi, a Abraham y más tarde a Eitingon. El comité secreto celebró su primera reunión formal en 1913. Ahí Freud entregó entalles griegos que posteriormente engarzarían en anillos, y el primer punto de la agenda era debatir la reseña sumamente crítica que Freud le había encargado a Ferenczi sobre símbolos de transformación. El comité secreto manifestó muy pronto su lado más intolerable, pues reprimía el debate serio e imponía la censura. Pero se había formado justo a tiempo porque Jung, el que fuera hijo preferido de Freud y heredero ungido, iba a correr igual o peor camino que Adler. Charles Aldrich, un discípulo de Jung, recurre a la comparación para poner de relieve la distancia de las actitudes entre Freud y Jung. Los dos encuentran a un viajero y discuten sobre su presencia ahí. Freud afirma: el viajero está aquí porque viene de X. Jung precisa: el viajero está aquí porque se dirige a Y. Este paralelo es acertado porque mientras que Freud se preocupaba por la causalidad, Jung investigaba sobre la finalidad de las manifestaciones psíquicas. Para comprender un poco el carácter, o mejor dicho, el temperamento de Jung, habrá que tener en cuenta que sus primeras experiencias y recuerdos oscilaban entre la dicha intensa y el terror. Pasó una infancia aislada, lo que le permitió ser muy receptivo a las impresiones y sensaciones, y conserva recuerdos placenteros asociados a la naturaleza, con los días cálidos de verano, el hermoso cielo azul, los rayos del sol dorados, el agradable olor y el sabor de la leche. Pero no obstante, por la noche lo acechaban intensos terrores nocturnos asociados a la muerte. Cuando estos recuerdos y temores, Jung apenas tenía 3 años, periodo en que su madre ingresó a un hospital mental, de manera que de niño quedó profundamente preocupado por el hecho de que su madre no estuviera, e incluso cuando escuchaba la palabra amor, la escuchaba con recelo. Su madre y sus familiares estaban interesados por la comunicación con los muertos, por el espiritismo, y a Jung le parecía que su madre era una criatura extraña con dos personalidades totalmente distintas. Por el día su madre parecía una mujer normal, pero por la noche se convertía en una criatura rara y misteriosa. Menciona que por las noches Jung le temía mucho a su madre. En una ocasión la vio o la imaginó con la cabeza separada del cuerpo y flotando delante de ella. En otro momento de su boca salía o surgía una extraña voz que realizaba comunicados proféticos. Por estos eventos Jung desconfiaba mucho de su madre, pues su relación la percibía como problemática, la relacionaba con sus pesadillas, con sus temores de muerte.
El ambiente familiar le resultaba tan sofocante que sufrió ataques de asfixia. Se consolaba sentado en una piedra meditando si él estaba encima de la piedra o si la piedra era algo con encima suyo. A partir de una regla de madera talló un hombrecillo con levita, chistera y botas, lo ennegreció con tinta y lo escondió en el desván. Cuando la situación con los padres era insostenible, visitaba a su amigo en el escondite y le enviaba mensajes con una clave secreta. De esta manera intentaba aliviar los temores asociados a la soledad y la muerte, y todo esto lo mantuvo en secreto porque no tenía a nadie en quien confiar. Así como pensaba que su madre tenía dos personalidades distintas, como colegial Jung también sentía la división dentro de él, que lo amenazaba y le temía, como lo escribió con posteridad. En algún lugar profundo de mi ser supe que era dos personas. Una era el hijo de mis padres, que iba a la escuela y era menos inteligente, atento, trabajador, presentable y limpio que muchos otros chicos. El otro era adulto, viejo de hecho, escéptico, desconfiado, ajeno al mundo de los hombres, pero cercano a la naturaleza, a la tierra, al sol, a la luna, al tiempo, a todos los seres vivos y por encima de todo, cercano a la noche y a cualquier cosa que Dios le designara directamente. Esta decisión de su madre, que contribuyó a la de él, se convirtió en un concepto fundamental para articular la realidad del alma y su personalidad número uno, que era solitario, aislado, deprimido, y su personalidad número dos, que sabía que algo más había dentro de él, algo grande, y que solo era menester que hubiera la oportunidad de que ésta emergiera. Él recordaba su niñez con ropas roídas, con zapatos agujereados, el tener frío, quería estudiar medicina o egiptología, pero por sus carencias económicas, por la necesidad de obtener un salario y ayudar a sus familiares, al igual que Freud, se decidió por la carrera de medicina. De hecho, por su pobreza pensaba Jung que nunca iba a llegar lejos, pero al menos como había visto de su abuelo, la medicina le iba a permitir elegir libremente sus intereses científicos. Él quería conocerse a sí mismo, sus variables y aterradores estados, su yo escindido, pero en la ciencia y la medicina no encontraba respuestas, así que comenzó a participar en sesiones de espiritismo junto a su madre. Como es de suponer, leyó todo lo que pudo sobre el tema y también leyó la obra de Krafft Ebing, lo cual llevó a especializarse en psiquiatría. Su decisión de ser psiquiatra era un intento por entender muchos aspectos desconcertantes de su madre. No fue coincidencia que trabajara con pacientes esquizofrénicos bajo la dirección del gran Eugene Bleuler, y lo que es más, se sentía atraído por los pacientes psicóticos. Por ello no le representaban una amenaza e incluso organizaba con ellos veladas y fiestas de disfraces. Jung no sufrió de inhibiciones sexuales que Freud, a edad similar, atraía a las mujeres, y a juzgar por sus aventuras amorosas era bastante liberado a nivel sexual. Se casó con Emma Rauschenbach, una mujer bella, culta, adinerada, que le aguantó a Jung sus infidelidades, pues mantenía aventuras con sus pacientes y a muchas las haría sus discípulas. De hecho, la misma Emma sería su discípula después de analizarse con Jung. A partir de sus lecturas de la interpretación de los sueños y estudios sobre la histeria, Jung vio en Freud un padre ideal con el que podría hablar abiertamente sobre los estados y emociones internos que se habían acumulado en él desde la infancia, pues toda su vida Jung padeció fuertes temores y fobias. En la búsqueda de una profesión que alimentara sus preocupaciones más profundas y un hombre que personificara tales intereses, Freud parecía ser la persona que él estaba buscando, pues él se encontraba investigando aquello que precisamente le había preocupado a Jung: los sueños, las fantasías, el mundo mental o el mundo psíquico. Durante casi un año la relación con Freud fue meramente epistolar, solo que desde un principio Jung puntualizó cuestiones que en el futuro se convertirían en motivos de disputa, es decir, le extendió la discrepancia que tenía ante la insistencia exclusiva de la sexualidad. En 1906 le expone a Freud esto: He mantenido hace poco una animada correspondencia con Asa Fenburg,
acerca de su doctrina y he sostenido en la misma el mencionado punto de vista, con el cual, muy estimado señor profesor, quizá no esté usted completamente de acuerdo. Lo que yo aprecio y lo que aquí nos ha servido en cuanto a la psicopatología son sus concepciones psicológicas, mientras que la terapéutica y la génesis de la histeria, dado nuestro algo escaso material de histerias, queda aún bastante alejado de mi comprensión. Es decir, su terapéutica me parece estar basada no solo meramente sobre las emociones inherentes al reaccionar, sino también sobre determinadas relaciones personales, y la génesis de la histeria me parece ser predominantemente, mas no exclusivamente sexual. Jung desde el principio no negaba la sexualidad como lo creen muchos analistas, pero como vimos en el video de Adler, el que no se rendía por completo a la causalidad sexual era tachado como retrógrada. Vamos a checar qué le contesta a Freud antes de ver por qué Jung decía que la génesis de la histeria no era exclusivamente sexual. Que no entiende plenamente su aprecio de mi psicología, mis concepciones sobre la histeria y la sexualidad era algo que había sospechado desde hace tiempo a través de sus escritos, pero no renuncio a esperar que en el transcurso de los años se aproximará mucho más a mí de lo que actualmente considera posible. Aquí Freud comienza a atraer al joven y piensa que solo es cuestión de tiempo para que Jung comulgue por completo con su doctrina. No obstante, Jung insiste. Como usted hace constar, es posible que mi reserva con respecto a sus amplios y profundos puntos de vista se base en falta de experiencia, pero ¿no cree usted que se puede considerar quizá más bien subespecie otra pulsión fundamental, el hambre? Una serie de puntos limítrofes, por ejemplo, el comer, el chupar, predominantemente hambre, el besar, predominantemente sexualidad. Dos complejos simultáneamente existentes han de fusionarse siempre psicológicamente, de modo que el uno contenga siempre constelaciones del otro. Quizá no sea sino esto lo que piensa usted, y entonces no le he comprendido bien, y sería por completo de su opinión, pero se siente uno asustado ante el positivismo de su exposición. Freud le contesta que no ha encontrado nada a él en la histeria y en la neurosis obsesiva, que es un tema delicado, que lo único que a él le ha saltado es el papel de la sexualidad. Vamos a ver más adelante lo de la otra pulsión, porque a partir de aquí Freud se dedicó a seducir a Jung, elogiándolo por su libro sobre la demencia precoz, y bajó sus defensas diciéndole que lo que a la mayoría le decía, que él sabía que no comulgaba por completo con sus teorías, pero que tenía la esperanza de que con el tiempo se acercaría más a él. En su necesidad de creer en Freud, Jung mantuvo en segundo plano sus reservas, mas nunca las abandonó. Solo cuando terminó la relación reafirmó sus propias ideas. En cuanto aceptó sin reparos la teoría sexual de Freud, Jung intentó aplicarla en su trabajo y pidió consejos sobre un caso a su nuevo mentor. Era el de una niña de 6 años que tras la supuesta seducción por su padre adoptivo mentía y se masturbaba excesivamente. A Jung le parecía que el trauma era falso porque se preguntaba de dónde sacaba la niña estas historias sexuales. Como era de esperar, Freud respondió con una referencia a la teoría de la seducción. A pesar de nunca haber visto a la niña, era de la opinión de que la joven paciente padecía de una fantasía y no abuso sexual por parte de su padrastro. Jung se mostró escéptico, pero como idealizaba a Freud, aceptó también la teoría de la fantasía. Unos meses después, el intercambio de opiniones sobre la paciente de 6 años siguió por el relato de Jung sobre un incidente traumático sobre su propia vida y que relacionó directamente con sus sentimientos sexuales hacia Freud. Cabe mencionar que cuando conoció a Freud también tuvo la sensación de haber encontrado un salvador que lo iba a liberar de su indignidad, pero esto al mismo tiempo lo inhibía. En realidad, lo cual he de reconocerle a usted a regañadientes, le admiro a usted ilimitadamente como persona y como investigador, y conscientemente no lo envidio. De aquí, por tanto, no procede el complejo de autoconservación, sino que de mi veneración por usted posee un carácter religioso, entusiasta, pero que, si bien no me causa molestia, me parece repugnante, risible debido a su indudable matiz erótico.
Esta abominable sensación procede de que yo, de niño, sucumbí a un atentado homosexual por parte de una persona que anteriormente era muy venerada por mí. Esta sensación, de la cual no estoy completamente libre, me inhibe en gran medida. Se manifiesta también por el hecho de que las relaciones con colegas que transfieren intensamente sobre mí, debido a penetración psicológica, me resultan dignamente repugnantes. Temo por tanto su confianza, temo también la misma reacción en usted, cuando le hablo de mis cosas íntimas. Evito pues la misma tanto como me resulta posible. Creo deberle esta explicación, no la he expresado gustosamente. La carta de confesión de Jung hizo más fuerte el vínculo de Freud con Jung. Jung ahora pertenecía por completo al movimiento y en sus artículos y conferencias reivindicaba la teoría del deseo y la fantasía, en fin, muchas ideas del profesor. Freud, por otro lado, consideraba o conjuntaba motivos personales y políticos, pues consideraba sumamente importante ganarse al suizo y atraer a Zurich. Freud sentía que Jung, por ser, o más bien por no ser judío, tenía más valor que los demás discípulos y creía que iba a ser el heredero de su doctrina. También se sentía atraído por Jung, pues parecía personificar aspectos de los que él había carecido en su infancia y su juventud. Existía un trasfondo erótico. Es que Jung era un hombre muy atractivo, de un físico imponente, siempre dispuesto a sumergirse en las profundidades de su inconsciente o sus profundidades emocionales, y junto con su acaudalada esposa, su herencia cristiano-suiza, su relación con la ciencia y la psiquiatría oficial, era claramente distinta al muchacho pobre y sexualmente inhibido del gueto judío vienés. Lo que es más, a diferencia de los más discípulos que de alguna manera habían fracasado en sus respectivas carreras, Jung tenía éxito como médico y por sus trabajos sobre asociación libre. Por ello Freud empezó a llamarlo mi querido amigo y heredero, y también mencionó: cuando el imperio que fundé se quede huérfano, nadie sino Jung debe heredarlo. El método de trabajo de Jung y Freud constituían otra de las diferencias que precipitaría la ruptura entre ambos. Al trabajar Jung con pacientes que eran esquizofrénicos hospitalizados, en contraposición con la predilección que tenía Freud por la aristocracia y la alta burguesía, su material era totalmente distinto. Vamos a ver dos situaciones que ilustran sus correspondientes actitudes. Cuando Freud me visitó en Zúrich en 1908, le mostré el caso de Babette. Después me dijo: ¿sabe Jung? Lo que he descubierto sobre esta paciente es sin duda interesante, pero ¿cómo es posible que haya soportado pasar horas y días con una mujer tan increíblemente fea? Debí mirarlo con cara de sorpresa porque nunca se me había ocurrido pensar en eso. En cierto modo veía a la mujer como una vieja agradable porque había sufrido unos delirios hermosos y expresado cosas increíblemente interesantes. Y al fin y al cabo, incluso en su demencia, el ser humano emergía de una nube de absurdidad grotesca. Ya antes, Jung le había escrito a Freud que él trabajaba en condiciones sumamente distintas a las de él, con pacientes dementes sin educación, pero a diferencia del profesor, mostraba una verdadera comprensión y empatía con sus pacientes o sus condiciones y lo que les aquejaba. Vamos a ver o regresar un poco para ver una brutal respuesta de Freud a una interrogante de Jung en 1907. Mi policlínica resulta muy espinosa. El análisis de personas incultas es muy duro. Tengo ahora en entrenamiento a una persona que por nada del mundo puede beber el fondo de su taza de café si hay en ella una pequeña miga de pan, pues en caso contrario, vomita, le pica en la garganta. Cuando ha visto un cadáver, durante varios días tiene que escupir constantemente. Este último síntoma parece haber surgido a raíz de la muerte de la madre. ¿Puede aconsejarme usted? Resulta divertido ver cómo las mujeres de la policlínica se diagnostican mutuamente sus complejos eróticos, aun cuando no tienen nociones para ello. En las personas no cultivadas, me parece que el principal obstáculo consiste en la tremenda y masiva transferencia. Ahora sí, veamos la brutal respuesta de Freud. Ha dado usted naturalmente en el clavo con su observación acerca de los casos ambulatorios. Las mujeres suelen vivir muy próximas a la realidad como para creer en la fantasía. Si hubiese tenido que sentar mis conclusiones a base de los datos procedentes de criadas,
no habrían resultado más que casos negativos. Este comportamiento está por lo demás de acuerdo con otras peculiaridades sexuales de la mencionada clase. Personas informadas me aseguran que esas muchachas permiten mejor el coito con ellas que dejarse contemplar desnudas. Por ejemplo, la posibilidad de una terapéutica estriba en poseer primeramente tanta experiencia a partir de otros casos que se les pueda referir a estas personas su propia historia, sin esperar a sus informes. Luego podrán confirmar, pero en ellas no se puede aprender nada. Bueno, y luego dicen que no recalientan el psicoanálisis, ni Freud, ni los analistas, pero lo que se observa además o que se evidencia con el comentario sobre la fealdad sobre aquella mujer o sobre la generalización de su teoría es que sus gustos personales, así como sus prejuicios, le impedían tener un enfoque abierto y tolerante. Confirma también lo que Deleuze criticó, que solo cuando los analistas comprueban su nociología infieren que entienden la dinámica del paciente. Pero esto no ocurría con Jung. En su necesidad del ser él mismo, pues no era el tipo de hombre que deseaba ser un eterno discípulo obediente. Comenzó a buscar un método terapéutico que encajara con cada uno de sus pacientes, lo que le llevó a poner en entredicho las prácticas más preciadas de Freud, sobre todo la extrema importancia que le otorgaba la sexualidad. Cuando teoría y terapia chocaron con sus propias observaciones, se vio obligado a expresar sus propias ideas. En 1911 escribió Símbolos de Transformación, investigó sobre la religión y la mitología acudiendo a multitud de fuentes, tanto de la tradición clásica como de la oriental, pero sobre todo escribió sus reservas acerca de la sexualidad. Esto obviamente alertó a Freud y en noviembre de ese año le escribió: Me gustaría mucho saber qué es lo que quiere usted decir con la ampliación del concepto de libido para que resulte aplicable a la demencia precoz. Temo que nos surja aquí un malentendido como en otra ocasión en la que afirmó usted en un trabajo que la libido era para mí idéntica a todo género de ganas y deseos, mientras que yo presupongo sencillamente que existen dos pulsiones y que tan solo se puede designar como libido a la energía pulsional de la pulsión sexual. Vamos a ver qué le responde Jung. Por lo que respecta a la libido, he de confesarle que su observación en el análisis de Schreber ha despertado en mí un tonante eco. Tal observación, es decir, la duda expresada, ha despertado de nuevo todo aquello que me ha dificultado tan extraordinariamente durante años la aplicación de la teoría de la libido a la demencia precoz. El déficit en cuanto a la función de la realidad en la demencia precoz no puede reducir a la represión de la libido, definida como hambre sexual, o al menos yo no lo logro. Sin duda me muestra que este problema no es tampoco solucionable así, con arreglo a su concepción. Jung ya llevaba mucho tiempo trabajando con la esquizofrenia, además de que se encontraba librando su propia batalla de escisión o de autofragmentación. No extraía sus conclusiones de lo que creía o de lo que infería. Esta vez no le pareció que la teoría de la libido sexual fuera útil para atender dichos estados. Freud nunca trabajó con pacientes o con este tipo de pacientes porque le disgustaban, pero hizo que la esquizofrenia encajara con su teoría de la sexualidad. Su análisis de Schreber se basaba en las memorias del paciente. Ahora, cuando hablan los analistas de la esquizofrenia, ¿extraen su teorética de la práctica clínica o de los análisis que se han hecho sobre Schreber? En el video de Ferenczi vimos por qué los analistas no trabajan con la esquizofrenia. En el mismo periodo, Freud se encontraba escribiendo o trabajando Tótem y Tabú. Aquí desarrolla la historia del pasado prehistórico del hombre. Al igual que Jung se inspiró en la mitología y añadió material antropológico e hizo lo que siempre hacía: dejó de lado las relaciones sociales que se entraman bajo la compulsión del trabajo e intentó demostrar que la sociedad, la religión, la ética podrían atribuirse al complejo de Edipo, que los hombres primitivos se civilizaron como consecuencia de la culpabilidad después de darle muerte al padre. Al respecto, le escribe a Ferenczi: estoy leyendo voluminosos libros sin interés real, pero ya conozco las conclusiones, me lo dice mi instinto. El contraste entre los dos psicoanalistas aquí es decisivo y significativo. Jung se mostraba siempre interesado en descubrir algo nuevo, mientras que Freud deseaba confirmar su teoría. Como los analistas desean confirmar las teorías de Freud,
La obra de Totem Tabú, como la mayoría de sus obras y como le escribió a Ferenczi, estaban decididas de antemano. Lo que Jung escribió en Símbolos de Transformación decisivamente estaba de acuerdo con lo que postulaba Freud. Por esto, este último comenzó a tratar a Jung como Adler y recurrió a los ataques personales y a la interpretación de los motivos que movían a su discípulo. En 1912 le escribe: el hecho de que yo haya de estar molesto con usted a causa de su tendencia a descuidar nuestra correspondencia merece un detenido esclarecimiento psicoanalítico. Cierto es que yo era un corresponsal muy exigente y no puedo negar tampoco que espero sus cartas con una especial impaciencia, y las he contestado de manera especialmente rápida. No he prestado atención a sus anteriores señales de falta de disposición, pero esta vez me pareció, finalmente, que la cosa era más seria. Su negativa a informarme cómo se encontraba tras haberle mordido un perro y el episodio con C me dejaron perplejo. Así pues, me rehíce y suprimí rápidamente tal exceso de líbido. No me alegro, pero sí que me apaciguó lo rápidamente que lo conseguí. Como he sabido, la irresponsabilidad no es un concepto procedente de la psicología profunda. Aquí, según Freud, no responde con un ataque de ira y se enorgullece de poder controlar sus emociones. En cambio, Jung le responde que él tiene derecho a mostrar sus propias opiniones y le escribe: dejaré que Zaratustra hable por mí, y cita a Nietzsche: mal se recompensa con agradecimiento a un maestro cuando se sigue siendo un discípulo. Sus diferencias se fueron haciendo mayores, vinieron los desmayos de Freud, que muchos ya conocen, y que el predecesor era Fliess y su sentimiento de homosexualidad, como escribió Jones, y Jung comenzaba a enfadar porque siempre lo diagnosticaban o lo interpretaban, y por ser medido con la escala de la neurosis, como él decía. Considere usted estas manifestaciones como un honesto propósito, sin aplicarles el devaluado criterio bienes del egoísta afán de dominio, o sabe Dios qué otras insinuaciones procedentes del campo del complejo paterno. Ello lo escucho en estos días de todas partes, de modo que he de constatar con un dolor que una gran parte de los psicoanalistas hacen mal uso del psicoanálisis con el fin de devaluar a otros y a sus progresos mediante las consabidas insinuaciones de los complejos, como si, por otra parte, ello explicase algo. Lamentable teoría. Por ahí se difunde la estupidez de especial mal gusto que afirma que he creado mi teoría de la libido a consecuencia del erotismo anal. Cuando pienso en quién ha inventado tal teoría, temo por el porvenir del psicoanálisis. El que inventó la teoría fue Abraham. El erotismo anal era una de sus preferidas ideas que desde luego Freud aceptó. Y bueno, Jung ya le había advertido a Freud que no lo interpretara, que le molestara, pero poco tiempo después Freud no pudo resistirse a señalarle un lapsus que lo relacionaba con Adler. Jung estalló y le echó en cara su autoanálisis, y vamos a ver ampliamente lo que Jung le responde. Querido señor profesor, ¿me permite decirle unas cosas en serio? Reconozco mi inseguridad frente a usted, pero tengo la tendencia a considerar la situación de un modo honrado y absolutamente decente. Si duda usted de ello, es culpa suya, pero querría llamarle la atención a usted acerca de que su técnica de tratar a sus alumnos como a sus pacientes constituye una equivocación. Con ello crea usted hijos esclavizados o descarados granujas, Adler, Steckel y toda la desvergonzada banda que se extiende por Viena. Soy lo suficientemente objetivo para advertir su truco. Hace usted constar en torno suyo todos los actos sintomáticos y así rebaja usted a cuantos le rodean al nivel de hijo y de la hija, que admiten ruborizados la existencia de tendencias erróneas. Mientras tanto permanece usted siempre allí en lo alto, como padre. Debido a pura subordinación, nadie alcanza a tirar al profeta de las barbas e informarse acerca de qué es lo que dice usted a un paciente que tiene la tendencia a analizar al analista en lugar de sí mismo. Usted le pregunta, ¿quién tiene en realidad la neurosis? Ya sabe usted hasta qué punto puede llegar un paciente con autoanálisis, es decir, no sale de su neurosis, como usted. Cuando usted mismo se haya liberado completamente de complejos y no juegue ya a ser de padre con sus hijos,
a cuyos puntos flacos apunta usted constantemente y se preste usted alguna vez atención a sí mismo, entonces aceptaré extirpar mi pecaminosa falta de unidad conmigo mismo frente a usted de una vez para siempre. ¿Es que ama usted tanto a los neuróticos como para ser siempre uno consigo mismo? Quizás odia usted a los neuróticos. Adler y Steckel se han dado cuenta de su truco y se han tornado infantilmente desvergonzados. Yo me mantendré públicamente con usted, pero conservando mis opiniones, y comenzaré privadamente a decirle en mis cartas lo que en realidad pienso de usted. Considero este camino como el más honrado. Usted maldecirá de ese extraño servicio que le presta un amigo, pero quizás le haga usted bien. Con mis mejores saludos, suyo afectísimo. Esto, por increíble que parezca, se sigue dando hoy en psicoanálisis. Cuando alguien critica algún punto, pretenden analizar al que lo hacen, e intentan ver la relación que hay con el Padre, con Dios, porque está inconforme con la vida. Por eso el psicoanálisis se ha vuelto dogma. Bueno, Freud le contesta a Jung que todo lo contrario, que incluso le han reprochado que no se interesa por sus discípulos y que su respuesta fue muy excesiva. Desde luego Freud no quería un diálogo franco y abierto. Su respuesta fue romper la relación con un ataque de diagnóstico típico, calificando a Jung de loco y a sus ideas de anormalidad y de enfermedad. Al igual que Adler, lo obligaron a dejar la presidencia de la Asociación Psicoanalítica Internacional y a dimitir de la revista Yahoo. Pero Freud no lo hizo solo, sino que se acompañó de Ferenczi, de Adler, de todo el comité que se había formado. Vamos a ver cómo Freud le agradece a Abraham. Por fin nos hemos librado de él, el brutal y moralista Jung y sus loros beatos. Debo agradecerles todas las molestias, la increíble lucidez con la que me apoyaron a mí y a nuestra causa común. Toda mi vida he buscado amigos que no me explotaran y luego me traicionaran, y ahora cerca de su fin natural, espero haberlos encontrado. Aquí los adula, pero tras líneas se observa que les advierte que no lo traicionen, que no tengan ideas propias. No contento con atacar a Jung en su correspondencia, lo hizo en la historia del movimiento, en Introducción al Narcisismo, calificó sus ideas de ocultismo, espectrales, cuentos de hadas. Todavía hoy hay quien rechaza las ideas de Jung por considerarlas místicas, a diferencia de la teoría freudiana que se promociona como la verdadera, incluso como científica. Pero desde luego que Freud, como pasó con Fliess y su concepto de bisexualidad, o Adler con el concepto de inferioridad y protesta masculina, se dedicó a perfeccionar las ideas de Jung sobre los orígenes prehistóricos de la neurosis y de la cultura y adecuarlas al psicoanálisis. Pero simplemente pruébese hablar hoy sin el concepto de complejo. Incluso hay quien piensa hoy que fue creación de Freud. En cuanto a la teoría de Jung, es una empresa desesperada querer representarla por completo. Su producción científica es enorme. Aquí de momento solo vamos a destacar por qué Jung considera al hambre como pulsión fundamental. Como sabemos, para Freud la pulsión no es compatible con una necesidad, que en este caso sería el hambre, porque una pulsión no se satisface, o la pulsión, mejor dicho, no se satisface, sino que es una exigencia impuesta al psiquismo que insiste, que se repite, que además es constitutiva. Pero para Jung el hambre se encuentra por encima de la sexualidad, porque a diferencia de Freud considera las condiciones históricas del hombre y no únicamente reducidas al triángulo edípico o familiar. Él da cuenta cómo en algunas sociedades primitivas la sexualidad tiene un papel menor que la comida. La comida es el deseo más grande y que también se reprime. El sexo lo podían tener en cualquier momento, la represión no se encontraba ahí. En otras sociedades, dice Jung, el poder tribal es mucho más importante y de hecho destaca cómo muchos hombres de negocios son impotentes porque toda su energía la canalizan hacia el dinero o a la consecución del poder. De esta manera se da cuenta que estos fueron los intereses o el móvil que guiaron tanto a Freud o a Adler. Mientras que Freud se encontraba en la cúspide del poder, solo le interesaba el placer, y Adler, como hijo inferior, se encontraba preocupado por el poder. Posteriormente, Freud se dedicó a atacar la obra de Jung, y aunque este último se mostraba combativo en sus últimas cartas, el rechazo de Freud resultó devastador.
Símbolos de transformación era un texto sumamente personal en el que intentaba entender no solo la esquizofrenia, sino también su yo escindido y atribulado. Jung quedó deshecho y durante varios años estuvo sumido en un estado cercano a la psicosis, tal como lo describió más adelante. Tras la ruptura con Freud, todos mis amigos y conocidos desertaron. Mi libro se consideró una basura. Yo era un místico y con eso se zanjaba el asunto. Me sentía amenazado por una psicosis. La tierra cedía literalmente bajo mi peso y me sumí en oscuras profundidades. Le embargaron sentimientos de pánico, terror, culpa, impulsos suicidas. Esto no comprobaba que Freud, Jones y Abraham tuvieran razón al decir que Jung estaba loco, paranoico. Su estado cercano a la psicosis fue la consecuencia del rechazo de Freud, no lo precedente, pero los calificativos de paranoico y demente se aplicaban de forma rutinaria a todos aquellos que retaban a Freud y sus doctrinas, como ocurrió con Adler, Steckel, Putnam. Le había llegado el turno ahora a Jung. Adler no se sintió amenazado por la psicosis porque él abandonó el movimiento enfadado y con un grupo de colegas inmediatamente abrió una escuela rival. Pero Jung, que le había contado a Freud su infancia, sus sueños, sus sentimientos e ideas, quedó devastado porque Freud y sus teorías se habían convertido en la columna vertebral de su vida y de su ser. Sin ella su realidad se desmoronó y se sumió en un estado de caos personal. Jung estuvo al borde de la psicosis, pero no perdió por completo el contacto con la realidad. Su esposa, sus hijos, sus pacientes lo mantuvieron anclado al mundo. Eran lugares en que su personalidad número uno no podía seguir existiendo y estaba superado por su ser número dos, abrumado de terrores, imágenes, sueños, fantasías. Poco a poco logró salir de su estado mediante una especie de terapia lúdica o de autoanálisis y volvió a los juegos de su niñez. Recordó al hombrecillo que había escondido en el desván, construyó casas de piedra y pueblos miniaturas y escribió y pintó en cuadernos privados. Al igual que la expulsión de Adler, la demonización de Jung fue o supuso una gran pérdida para el futuro del psicoanálisis. Los analistas actualmente aceptan la versión de Freud como única y verdadera. Perdidas en el limbo quedaron las ideas que no contemplaban la sexualidad y la búsqueda de placer. Finalmente, el modelo de la expulsión de herejes instaurada por Freud y sus partidarios, que inició con Adler y Jung, hizo que la consideración de ideas que se alejaba del canon freudiano supusiera una lucha larga y difícil como hasta hoy. Los analistas hoy se limitan a comprobar en sus analizantes las teorías de Freud o Lacan en lugar de aprender las objetividades históricas. De esta manera, el psicoanálisis no solo ha devenido adaptativo, sino que ha devenido libresco. Hasta la próxima.